escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A quienes Jesucristo está hablando estas palabras? ¿A quienes está refiriendo? ¿A quienes está dirigiendo? Mire qué interesante lo que el Señor Jesucristo dice: escudriñad las escrituras. ¿Qué vamos a escudriñar? Las escrituras. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué vamos a escudriñar las escrituras? Específicamente aquí Jesucristo, ¿por qué les está diciendo a ellos que escudriñen la escritura? ¿Y cuál es la escritura? La palabra de Dios. Quiero que observemos algo muy importante. Hay muchos Jesús que la gente adora. Hay muchos Jesús al que la gente le pide. Hay muchos Jesús a los que la gente invoca y adora. Pero Jesús, el de la Biblia, es único, es incomparable, tiene un nombre que es sobre todo nombre. El Jesús de la Biblia está vivo por siempre. El Jesús de la Biblia echa fuera a los demonios. El Jesús de la Biblia da vista a los ciegos, hace oír a los sordos, resucita a los muertos. El Jesús de la Biblia transforma al hombre en el que Él viene a morar, transforma a la mujer en el que Él viene a morar. Cuando alguien se encuentra con ese Jesús de la Biblia, inevitablemente su vida no va a ser la misma jamás. ¿Escuchó eso? Cuando alguien se encuentra con el Jesús de la Biblia, su vida jamás va a ser la misma. Va a haber una transformación extraordinaria que la gente lo va a notar inmediatamente. Va a poder entender que Jesús de verdad está morando allí, que de Jesús de verdad habita en esa mujer, en ese hombre en el que Él vino a morar. Pero ¿cuál es el Jesús que el mundo adora? ¿Cuál es el Jesús que el mundo celebra? ¿Cuál es el Jesús que la gente está buscando? Algunos lo celebran bailando para Él. Algunos lo celebran tomando en nombre de Él. Algunos lo celebran robando en nombre de Él. Algunos lo celebran matando en nombre de Él, haciendo violencia en nombre de Él, abusando en nombre de Él. Pero ¿qué era lo que hacían estos hombres y mujeres que estaban escuchando a Jesús, el Jesús de la Biblia? Ellos están cuestionando al Verbo que se hizo carne. Jesucristo, en espíritu, en alma y en cuerpo, en carne literalmente, se les presenta a ellos. Pero mire lo que dice Jesús, hablándole a los fariseos, hablándole a estas personas y dando testimonio acerca de Él. Dice el verso 31 del mismo capítulo 5: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Hablando de Juan, Jesucristo dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y mira lo que les dice después:
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No tienen mi palabra, les dice él, morando en vosotros. O sea, creen en Jesús, pero la palabra no estaba morando en ellos. Porque si la palabra hubiera estado morando en ellos, la descripción de Jesús, cuando él aparece, ellos hubieran dicho como lo dijo Juan. En Juan estaba morando la palabra. Cuando Juan lo ve, no había abierto el cielo el Padre, no se había oído la voz: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No había descendido el Espíritu sobre él. Pero Juan, cuando lo ve, él dice: este es el hombre. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no que tapa, no que prolonga, que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podremos nosotros decir verdaderamente: ese es Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poder entender cuál es el Jesús al que estamos siguiendo? Porque cuando lo entendemos, Pedro lo entendió, Juan lo entendió, Lucas lo entendió, Pablo lo entendió. ¿Y qué estuvieron dispuestos a hacer por ese Jesús? Estuvieron dispuestos a dar su vida. Y estuvieron dispuestos. Pedro le dijo: maestro, lo hemos dejado todo para seguirte a ti. Hemos dejado mujeres, hemos dejado hijos, hemos dejado tierras, hemos dejado la pesca, hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo dejaron todo? Porque estaban convencidos que Él era Jesús. Entonces, para que el mundo siga al Jesús de la Biblia, tiene que estar convencido de que Él es Jesús. Y entonces el mundo de verdad va a dejar la hipocresía, va a dejar la mentira, va a dejar el odio, va a dejar la vanidad, va a dejar la venganza, va a dejar el no sé qué más. Pero cuando no estamos convencidos, allí es donde vamos a hacer como la silla mecedora. Yo quiero servirle, pero es que yo quiero entregarme, pero es que yo quisiera hacer un pacto con Dios, pero es que las cosas de Dios, ¿cuáles son los dichos? Las cosas de Dios no son jugarreta. ¿Qué otra cosa dice la gente? Con Dios no se juega. Es que mejor no me hubieras conocido. Es que yo no voy, cuando yo llegue voy a llegar de verdad. Cuando Dios me toque lo voy a hacer. Cuando yo lo sienta. No porque me digan, cuando yo lo sienta. No cuando cuando me tiren al suelo, como Pablo. Entonces hay dicho: no, pero es que yo quisiera, pero yo he visto a mi vecina que ella va a la iglesia y yo no quiero ser así. Mi vecino va a la iglesia el domingo, pero el lunes se escucha cómo grita la pobre mujer, y no de alegría, porque la golpea. Cómo trata a los hijos. Entonces yo no quiero ir a la iglesia y ser como mi vecino. Pregunto: ¿es esa justificación para seguir a Jesús? Porque posiblemente mi vecino se vaya al infierno por lo que está haciendo, pero yo no me puedo ir con él. Yo tengo que marcar la diferencia. Yo tengo que decir: si ellos se quieren perder, está bien, yo no. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no es justificación. Cuando Jesucristo está hablando y está predicando a la multitud, la palabra fue tan cruel, tan dura, que ellos le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Es dura tu palabra. ¿Quién la puede llevar? ¿Y sabe qué? Mejor Tomás había comprado una Biblia, pero mira, ahí te la dejo.
mira, te entrego el chofar, te entrego, ya no más voy a estar en esto, porque es que no puedo cumplir. Entonces dice que comenzaron a desfilar e irse uno por uno, y solo quedaron 12. Vamos, diga, solo quedaron 12. Hubiera sido bueno que Judas se hubiera ido, pero no, se quedó. Se tenía que cumplir. Pero viene Jesús, hermano Alejandro, y a los 12 que habían estado con él en todo tiempo y en todo momento, y les dice: ¿y ustedes? Se van a ir también. Y ustedes también se van a ir. Pero Pedro era de ministerio de fuego. Pedro le dice, ¿qué le dijo? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero le pregunto, ¿cuál era la experiencia de ellos? Entonces, ¿qué sucedía con esta gente que estaba aquí? Jesucristo le dice: mi palabra no está morando en ustedes. O sea, ustedes van a la iglesia, ustedes dicen que son cristianos. No ustedes, ¿verdad? No vinieron. Ustedes dicen que son cristianos, ustedes dicen que van a la iglesia, ustedes dicen que me siguen a mí, pero a la primera oportunidad que hay de fallarme o de traicionarme, me traicionan. Entonces mi palabra no mora en ustedes. Han oído mi palabra, pero son oidores de mi palabra, no hacedores de mi palabra. Mi palabra no está morando en ustedes. Entonces Jesús les dice: escudriñenlas. Ellas dan testimonio de mí. Jesucristo les está diciendo a ellos: ustedes no me creen a mí, pero vayan, lean Isaías. Isaías profetizó que yo iba a nacer de una mujer virgen. Vayan, lean Zacarías, que Zacarías habla que yo iba a entrar montado en un pollino. Vayan, lean la escritura, que me iban a traspasar mi costado. ¿Cómo tenían la Biblia ellos? Como muchos, ¿no? El Salmo 91, la Biblia abierta con el Salmo 91, el Salmo 121 y el Salmo 23. Pero no la conocían. Porque cuando usted conoce la escritura, usted no va a andar celebrando el domingo de resurrección. Porque usted se va a dar cuenta que Él no resucita todos los años, ni muere todos los años, ni nace todos los años. Usted se va a dar cuenta que Jesucristo no es el niño Jesús. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted no va a andar detrás de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Pero cuando usted lee, usted cuando usted ha escudriñado, usted va a decir: ese no es el Jesús que yo conozco. A mí que me lo prueben con la Biblia. Y usted va a poder demandar y va a poder decir: a ver, si la Biblia lo dice, yo lo creo, pero demuéstreme en la Biblia que allí está eso. Pero ¿sabe qué? La gente, como no se toma el tiempo de escudriñar la escritura, le dicen blanco, aunque sea negro, y la gente dice amén, es blanco. Pero cuando usted conoce la escritura, usted va a poder decir: este no es el Jesús. Y ojo y oído que la Biblia dice que cuando Jesucristo esté próximo a venir, cuando esté más cerca, se van a levantar muchos Cristos. ¿Y sabe qué dice? Engañarán a muchos. Si fuere posible, aún de los escogidos. O sea que escogidos que estaban para vida eterna, por no escudriñar la escritura, por no conocer a su maestro, por no conocer a su Jesús, se van a ir en pos de Jesús falso. Los judíos están esperando un Jesús,
que ya vino hace más de 2000 años. Y fueron a ellos a los que Jesús les dijo: escudriñen las Escrituras. El que lea, entienda, se parece este Jesús. Leíamos el jueves, ¿no? ¿Cuál es el Jesús de la Biblia? Muy parecido al que nos han vendido, ¿no? Pero mis amados, Jesucristo, Él dejó un pueblo y le enseñó quién es Él, pero ese pueblo tiene que seguir manifestando. Es triste que se levante una generación que no conozca a Jehová ni la obra que Él ha hecho por su pueblo. Es triste. Eso pasó en Jueces, ¿no? Que dice: se levantó después una generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por su pueblo. Se levantó una generación. ¿Qué generación se está levantando? ¿Por qué cree usted que hoy hay generaciones que creen en los extraterrestres, que creen que se nace torcido, que creen que no importa la causa por la que usted se suicide? Si usted se suicida por una causa de lástima o de algo, entonces Dios va a decir: pobrecito, se suicidó y yo lo voy a perdonar. Y hasta hay un libro, ¿no?, de 1000 maneras de suicidarse. Pero no importa la causa, el único que tiene derecho sobre la vida es Dios. Pero mucha gente está creyendo que el fin justifica los medios y están yendo en pos de cosas cada vez más locas, cada vez más impresionante. Pero ¿cuál es la causa? No se está escudriñando la Escritura. Entonces se está levantando una generación. ¿Conoce nuestra generación al Jesús de la Biblia? ¿Por qué la gente hoy está llenando los hospitales? ¿Por qué están llenando las clínicas? ¿Por qué están llenando las cárceles? Porque no hay temor. Porque hoy la gente mata a alguien como quien mata un pollo y no hay temor. Hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos, madres matando a sus hijos. Y usted ha escuchado noticias de cómo la gente ha hecho tanta barbaridad, pero ya la gente lo mataron. Y ya saber a dónde le dejaron la cabeza. Hasta lo graban, grabando cómo despedazan a alguien y lo comparten y se vuelve viral. ¿A dónde está el temor? ¿A dónde está el Jesús? Tiene que haber un pueblo que lo está esperando. Pero el pueblo que lo está esperando se santifica, se consagra y se dedica a hacer su voluntad. Pero hoy miramos a los mismos cristianos caminando en pos de donde va Vicente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién dice que Jesús resucitó el domingo? ¿Quién dice? ¿La Biblia? ¿Los apóstoles? ¿La iglesia primitiva? No. ¿Quién? ¿Quién lo instituyó? ¿Y quién lo promovió? ¿Y quién lo adoptó? Y si el día de mañana les dicen que no es el domingo, es el martes, entonces, como se los instituyeron, ni modo a celebrar la resurrección el martes. Pero no calza. Vamos, diga, no calza. No calza. Jesucristo no. Ahora, hoy por la madrugada, ¿no? Hoy en muchas iglesias a las 9 de la mañana estaban celebrando su resurrección. A las 5, imagínense. Pero Jesucristo resucitó a las 3 de la tarde. Jesucristo no resucitó ni a las 5 de la mañana ni a las 12 del mediodía. Jesucristo resucitó a las 3 de la tarde. Porque Él murió a las 3 de la tarde. Y la Biblia lo establece claramente. ¿Cómo sé yo que Jesús estuvo 72 horas muerto? Porque la Biblia lo establece. Mateo 12:40. Yo no sé qué pasa con la Biblia. ¿Qué escudriña esta gente? Mateo 12:40. Yo no sé en su Biblia, pero Jesucristo dice en Mateo 12:40: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra
¿Cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. No dice 3 días, 3 días y 3 noches. Y ya hemos hablado en otras ocasiones cuánto hace 3 días y 3 noches. No, pero es que en Israel las horas son distintas. Ah, pues es otra tierra, es otro planeta. 3 días y 3 noches. Como estuvo el Hijo del Hombre, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Que nos echen ese trompo a la uña. Si murió el viernes a las 3 de la tarde, ¿cuántos días? El domingo a las 5 de la mañana o a las 9 de la mañana. No, pero es que lo importante es que resucitó. No, a mí que no me vengan con ese cuento. Porque si usted gana, no sé, X cantidad, y le dice, lo importante es que te pague, hombre. Conformate con eso. No, me vas a trabajar 5 horas y yo te voy a pagar 3. Lo importante es que te pague. Pero ¿cómo se conforma la gente? No, lo importante es que resucitó. Sí, resucitó. Pero la Biblia es perfecta y la Biblia es clara. 3 días y 3 noches. Entonces, ¿por qué? ¿Quién? Oh, Gálatas insensatos, dijo Pablo. ¿Quién los embrujó? ¿Quién les enseñó? ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué evangelio es ese que están viviendo, que están siguiendo? Porque si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo les trae un evangelio diferente al que os hemos enseñado, que sea anatema. Pero me preocupa ver gente cristiana que tiene la misma Biblia que usted tiene y que los vemos celebrando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. 3 días y 3 noches. Y Jesús muere a las 3 de la tarde. El viernes. A ver, si Jesús murió a las 3 de la tarde y para cumplir los 3 días y las 3 noches, resucita a las 3 de la tarde. Y dice la Biblia que cuando las mujeres llegaron a buscarlo a la tumba, ya no estaba allí. Entonces, ¿a cuál es que están celebrando? ¿Será el Jesús de la Biblia? Yo no sé si es que yo estoy confundido, pero ¿cuánto es 3 días y 3 noches? Jesucristo lo habló claro. ¿No tiene el día 12 horas? Y viene la noche, cuando ya nadie trabaja. Y Jesucristo habló claramente, el día tiene 12 horas. Y viene la noche. Entonces, para que no haya duda, dice el apóstol Mateo, como estuvo Jonás, y por boca de Jesús, lo escribe el apóstol Mateo, pero lo dice Jesucristo. O sea, Jesucristo mismo menciona que el día tiene 12 horas. Y luego viene la noche cuando nadie trabaja. Y la noche son otras 12, ¿no? Eso hasta los científicos, hasta los ateos lo tienen comprobado. Pero como todo mundo lo hace, entonces ni modo, vamos, todo mundo lo vamos a hacer. No es que como el apóstol aquel lo hace, es que como el pastor aquel lo hace, es que como en la iglesia tal lo hace, entonces nosotros también hagámoslo. ¿Debe de ser así? No. Porque si el apóstol o el pastor o la iglesia aquella se quiere ir en pos del favor de los hombres antes que el de Dios, entonces nosotros no podemos caer en ese error. Y es allí donde, mis amados, debemos de escudriñar las escrituras, porque ustedes no me tienen que creer a mí, usted tiene que creerle a la escritura. Usted tiene que convencerse, no se quede solo con lo que viene a leer a la iglesia. Usted tiene que escudriñar la escritura. Eso me llevó a mí a darme cuenta de dónde yo estaba metido y a darme cuenta en dónde debo de estar. ¿Me estoy explicando?
Usted tiene que ser como los de Berea. ¿Cómo eran los de Berea? Los de Berea no se tragaban todo. A ellos les predicaban y ellos decían: déjeme comprobarlo, déjeme ver si lo que dice usted es cierto. No decían amén a todo. Usted tiene que escudriñar la Escritura y darse cuenta, mis amados. Si usted quiere celebrar su resurrección, participe de la cena, coma el pan y bebe el vino. Estos muchachos me gustan los de Berea. Yo quiero que usted sea así. Yo quiero que usted sea así. ¿Sabe que eso es lo importante? Cuando usted lee la Escritura, cuando usted escudriña la Escritura, que usted no va a decir amén a todo, usted va a preguntar por qué. ¿Por qué? Hechos 17:11. Escudriñar las Escrituras. Pero miren cómo eran estos. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, no el jueves y el domingo, cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Diario leían las Escrituras, tenían cuaderno, papel, lápiz, apuntando y diciendo: Pablo nos dijo a nosotros que no hay que hacer esto, vamos a ver, vamos a revisar. Tiene razón. A mí no me salga cómo leer la Biblia en un año. Esos métodos son tontos. Usted tiene que leer capítulo por capítulo hasta llegar al final, porque no vaya a ser y omita algo. Por andar solo leyendo lo que les convenía, habían dejado atrás la oración de Jabes, hasta que a alguien se le ocurrió leer la genealogía. Entonces, iglesia, usted necesita conocer, escudriñar la Escritura para conocer al Jesús de la Biblia, para que cuando venga uno que no es, usted pueda decir: este no es. ¿Por qué los judíos están a punto de recibir? Y saben, a cada rato viven dando noticias que ya llegó el Mesías y se les muere. Ya va a venir el Mesías. Hace poco vino uno y ya lo andaban como que era el Mesías. Pero nosotros como iglesia necesitamos ser como los de Berea, todos los días escudriñar la Escritura para conocer verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Sabe usted por qué mucha gente va en pos de prácticas, de tradiciones y de cosas que no están de acuerdo a la Biblia? Porque no están escudriñando. Es impresionante cómo tenemos un buen iPhone, un buen Android, una buena tablet, una buena computadora. Pero es impresionante cómo muy pocos tenemos una buena Biblia y la tenemos bien subrayada, porque estamos escudriñando diariamente. Pero si no hay prioridad en la Escritura, mis amados, como dijo Jesús: a mí no siempre me tendréis. A lo mejor usted de repente me abandona porque le jalo la oreja o por cualquier motivo, o a lo mejor el Señor me lleva donde alguien que sí me quiera. Me sorprendo, mis amados, cuando yo llego a otras congregaciones y les digo, por ejemplo, a ver, vamos a leer en Lucas capítulo, y los veo haciendo esto al buscar la Biblia. Gente que tiene rato, ¿no?, de estar, y empiezan desde el antiguo. Busquen Jonás y empiezan desde el nuevo. Hay gente que ni siquiera sabe y tiene años. Yo entiendo a alguien nuevo, pero hay gente que tiene años y ni siquiera sabe qué es capítulo y versículo, y tiene que ir al índice para poder hallar el libro. Pero mis amados, yo a veces llego así a congregaciones y me sorprendo, y ya mejor ni hago la pregunta, porque yo digo para que no se sientan mal. Pero generalmente yo hacía la pregunta y les decía: ¿cuántos de los que están aquí han terminado de leer todos los 66 libros de la Biblia? Por lo menos una vez. Y yo miraba como algunos se ponían a leer, como no escucho. Otros se ponían a le decían al niño, el niño dormido. Usted tiene que manejar la Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia, porque esta niña va a llegar un momento, se lo he dicho cientos y miles y millones de veces, vendrán tiempos donde la Biblia no va a poderla tener a mano.
Ahora en internet hay de más de 5,000 versiones de la Biblia. Pero vendrán tiempos donde nadie va a poder tener acceso a una Biblia, como en el tiempo antiguo cuando les metieron la idolatría a la gente, que era prohibido que alguien tuviera una Biblia. Esos tiempos van a venir. Y ya está profetizado. Amós 8:11 lo dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en que yo enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír. ¿De oír qué? La palabra de Jehová. La palabra de Dios. Entonces, mis amados, necesitamos conocer la Escritura. Y usted tiene que contender por la fe. Hay gente que dice, la palabra de Dios no es para discutir. ¿Cómo no? La verdad se tiene que discutir. Pablo discutía por la palabra. Jesucristo discutía por la palabra para establecer la verdad. Y la Biblia dice en el libro de Judas que contendamos fervientemente por la fe. Hay que enseñarle a este mundo la Escritura y decirle, no me salgas con que ayúdate, que te ayudaré. ¿A dónde aparece eso? Al que madruga Dios le ayuda. ¿A dónde? Entonces necesitamos, mis amados, conocer la Escritura, porque nos vamos a reír cuando nos quieran meter una mentira. Porque usted va a decir, esto no es verdad. Y va a poder sentarse y poder establecer la realidad. Pero ¿cuál es el problema que hay? No queremos leer. No queremos escudriñar. Entonces después nos van a decir que Jesús es africano y vamos a decir amén. No vamos a andar. Y yo le voy a decir una cosa. Seguir un evangelio diferente al que la Biblia establece trae maldición. Y allí es donde vemos congregaciones que la gente es lastimada por la pereza y la vulgaridad de aquellos que solo preparan un bosquejo viejo y textos que concuerdan y le entretienen a la gente. Usted no tiene que ser entretenido, usted tiene que ser desafiado. Y entre más mal lo haga sentir la palabra, mejor es. Porque significa que usted está reconociendo que necesita enderezar sus pasos. Pero ese evangelio de aplausos, me gusta la actitud de Apolos. Apolos no había sido bautizado por el Espíritu Santo, pero dice la Escritura que Apolos llegó a Aquila y Priscila y lo agarraron. Y Apolos, dice la Escritura, que era poderoso en las Escrituras, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Yo quiero muchos Apolos y muchas Apolas. Poderoso, así lo dice la Biblia, poderoso en las Escrituras. Como usted, poderoso en las Escrituras, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Es tremendo. Mire, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Cómo era? Poderoso en las Escrituras. ¿Qué significa eso? Buen espadachín, como aquellos de antes con las cutachas. Como mi abuelo era tremendo con la cutacha. Dice que un día llegó mi papá y estaba ahí en un cerco y mi abuelo era extraordinario. Dice que le dijo a mi papá, mirales, vos tenés esa escopeta. Y mirale, dice, esta que tengo aquí, que hasta que brilla, vos podés dispararme, le dice, y mira, te saco cada balazo de esa escopeta, pero a esa se le terminan las balas, pero a esta, le dice mi abuelo, a esta no se le termina el filo. Y según mi abuelo, usted viera qué tremendo, menos mal que yo me convertí. Así convencí a la pastora. Mi abuelo tenía unas mentiras. Y él así dijo que a mi papá que disparara y que si se atrevía que con la cutacha a esa se le van a acabar las balas, le dice, pero, y él dice, mi abuelo decía que mi papá le disparó y que él con la cutacha le sacó todo lo. No, era tremendo. No, pero a los 105 años se murió y se lo fue a entregar al Señor, aceptó a Cristo. Dios lo perdonó. Un día me dice, hijito, venía del hospital y venía el fulano de tal. Menciona los apellidos como que uno ya conoce a la gente. Y venía, dice, y me dijo, don Miguel,
Mire, le dice, ¿y qué anda haciendo aquí? Ah, es que ando dando una vuelta. Venga, hombre, súbase en la moto. Y si me lleva en la moto, hijito, dice, y agarra aquella moto a alta velocidad. Y le empiezo a gritar. Y como el hombre llevaba el casco, dice, le dije, aquí déjeme. Y como no me hizo caso, entonces, hijito, dice, vine y ya me di la vuelta, dice, y me bajé. Tremendo. No, pero extraordinario. Pero sí manejaba bien la cutacha y la lengua. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Usted tiene que ser poderoso en la escritura. O sea que cuando alguien le diga, no, la Biblia dice tal cosa, y uno, no es cierto. No, pero la palabra de Dios dice tal cosa. Yo a veces escucho predicadores que dicen, como dice la Biblia en el libro de Mateo, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y digo, Mateo, eso es Apocalipsis. Y es importante, porque usted de esa manera, cuando usted conoce la escritura, usted va a poder dar fe, va a poder dar testimonio de su fe, va a poder dar testimonio de quién es Jesús. ¿De quién es el Jesús al que usted sigue? Tiene que ser poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a eso? Porque si no, mis amados, podemos terminar yendo en pos de prácticas antibíblicas. Yo le voy a decir algo. Son pocas las iglesias que a la gente le exigen leer la escritura, escudriñar y memorizar la escritura, porque a muchos les conviene la ignorancia de sus ovejas para que solo lo sigan y solo digan amén a todo sin conocer la escritura. Pero a mí sí me interesa que usted conozca la escritura. Quiero que sea poderoso en las escrituras, porque se va a llegar ese momento donde usted tiene que enfrentar la realidad de encontrarse con un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Por eso es que les digo, escudriñar las escrituras. O sea, si ellos hubieran de verdad escudriñado las escrituras, hubieran dicho, este hombre llena las características de lo que establece del Mesías, este es el hombre. Pero como ellos, ¿sabe usted cuáles son las dos características que buscan los judíos? Ellos solo buscan, en el Mesías que ellos están esperando, solo buscan dos características: la paz mundial y que entre como un empoderado a Israel. Pero entre ellos buscan la paz mundial, que el que venga tiene que traer la paz mundial. ¿Y sabe usted quién les va a traer la paz mundial por 3 años y medio? El anticristo. Porque el anticristo va a hacer pacto con los muchos, y ya se está negociando ese asunto de que va a parar la guerra en un chasquido y va a haber un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, un solo gobernante mundial que va a hacer que todo mundo deje la guerra por 3 años y medio para convencer a los muchos. Y después de esos 3 años y medio, ahí es donde se van a dar cuenta de qué están hechos. Pero si usted escudriña las escrituras, cuando eso suceda, vamos a estar tomando vino, comiendo pan, comiendo cordero y paseándonos en las calles de oro y en el mar de cristal allá arriba en los cielos, mientras aquí se esté dando el caos. Pero si escudriñamos las escrituras, pero si no, vamos a ir en pos de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Entonces Jesús no muere todos los años, Jesús no nace todos los años, Jesús no resucita todos los años. Jesucristo dice: yo estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Vivo por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados, que no nos salgan con cuentos. No, pero es que si el mundo lo hace, yo también. No, pero si es que si todo el mundo lo celebra, yo también. No. Porque vea lo que dice la escritura. A ver, Owen. Si alguno hiciere alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer,
aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Levítico 5, 17. Es culpable. No, pero si yo no sabía, pastor, yo creo que Dios no me va a condenar. Si yo lo hacía en ignorancia, ojo y oído. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable. Yo creo que de allí fue que agarraron los abogados que nadie puede decir que no es culpable, ¿no? Nadie puede decir no lo sabía. No es que yo no sabía, es que como por el daltonismo no sabía que la luz estaba. Sin hacerlo. Entonces, es que yo no leo la Biblia porque si la leo me voy a comprometer más con el conocimiento. Entonces, entre menos conozca, más oportunidad tengo. No, necesitas conocer la Escritura. Porque al final la ignorancia también va a tener consecuencias. También va a tener consecuencias. ¿Usted cree que el Señor le va a decir, Señor, yo no sabía que era malo hacer eso? Señor, yo no sabía que era malo adoptar culturas paganas. Yo no sabía que era malo hacer tal cosa. Porque el Señor no le va a decir, bueno, si no sabías, tranquilo. Te hablé cada jueves, te hablé cada domingo, te hablé a través de la radio, te hablé a través de la televisión, te hablé a través de las redes sociales, que me conocieras, que escudriñaras mi palabra. Permití que en la tecnología más de 5,000 Biblias estuviesen disponibles en internet. ¿Cómo me vas a venir a decir que no sabías? ¿Será que la maestra cuando le llegue el estudiante le dice, es que no me sé la respuesta, póngame los puntos? Entonces, mis amados, me sorprende cómo la gente se ve en pos de creencias. Y quiero que observe lo siguiente: no es tan inocente este asunto de que la gente esté celebrando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. No es tan inocente como parece. Van a haber consecuencias porque Dios es celoso. Celoso. Mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Esta es ordenanza del Señor. ¿Estamos siendo bendecidos? Deuteronomio capítulo 18:9. ¿Lo tienen? Dice el verso 9: es una orden del Padre, de Dios, directa. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones, vea cómo le llama Dios, abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios nos habla que nos cuidemos de culturas que van en contra de principios que Él establece. Pero ¿cuántos cristianos? ¿Qué signo sos? ¿Cuántos cristianos? Adiviname. ¿Cuántos cristianos se van y tiran la moneda en el pozo para pedir un deseo? Cristianos. Adoptando culturas y una serie de prácticas, ¿no?, que están dentro de la iglesia. Que es allí donde nosotros tenemos que saber, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué puedo y por qué no puedo hacer esto? ¿Cuánta gente, no? Cuando yo me muera, me queman
agarran mi ceniza y la van y la depositan en el mar. O me echan en un cofre, siembran una palmera y allí echan la ceniza para que me recuerden. Y para Dios es abominación quemar a los muertos, porque Él dice: del polvo fuiste tomado. No dice de la ceniza. Dios no lo hizo de ceniza a usted. Dios lo hizo de polvo, de barro. Y Él dice: de allí fuiste tomado, allí vas a volver. Ah, no, pero a mí que me echen al mar. Eso es abominación a los ojos del Señor. Si usted lo pide, que lo hagan cuando muera, si Cristo no ha venido, posiblemente no entre al paraíso. Pero si su familia decidió hacerlo sin su consentimiento, no hay problema. Está libre. Como le pasó a los judíos. A los judíos los quemaron Hitler y la religión. Ellos no lo pidieron. A ellos 6 millones de judíos fueron quemados. Entonces ellos no lo pidieron. Si ellos hubieran pedido: nosotros queremos morir así, allí estaban en problema, porque es abominación para con Jehová. Hay uno de los reyes, creo que fue el rey de Moab, que dice que hicieron eso abominable, o sea, quemaron los huesos del rey. Y Dios se molestó por eso. Entonces, tenemos prácticas como esas dentro de las mismas iglesias. Viendo gente que anda en pos de prácticas y cosas que no están establecidas por la Biblia. Que nos muestren en qué parte los apóstoles hicieron tal cosa. No hay registros. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué diablos es eso? Que el día del santo entierro, que el día de la no sé qué, que el día del encuentro, que el día de resurrección, que el día, ¿y qué sigue después? Pero yo digo, entiendo gente que no conoce la Biblia, pero los cristianos, los que leen la Biblia, Entonces, mis amados, Jesús no resucitó hoy. Él vive desde que la tumba quedó vacía. ¿Y sabe usted cuántos cristianos van a Israel a peregrinación? Y hay 2 tumbas allí, y en las 2 tumbas lloran, y en las 2 tumbas dicen que sienten la presencia. Yo no necesito ir hasta Israel para sentir la presencia. A la orilla de mi cama puedo sentir su presencia. En el baño puedo sentir su presencia. Donde doble mis rodillas puedo sentir su presencia. En el comedor puedo sentir su presencia. Cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando camino, puedo sentir su presencia. Ah, no, pero voy a ir a un encuentro para sentir su presencia. Hipócrita, hija del diablo, hijo del diablo. Mentirosa, mentiroso. Me gustaba, hay un canto, mira, aquí nosotros no cantamos ese tipo de alabanza, son muy bonitas y deberíamos de un día tirarnos un popurrí santo. Pero había una de esas alabanzas que decía: si empezamos a cantar, si empezamos a orar, este lugar tiembla. Y si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Bárbaro. Isla en el piano. Pero es algo real. Si empezamos a orar, si empezamos a cantar, creo que es que dice: este lugar tiembla. Y si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. Yo me acuerdo, recién convertido, nos íbamos con 3 muchachos para aquí, para el lado de Limón. Nos íbamos al campo, como Jesús, ¿no? Se iba a lugares desiertos y oraba. Y nos íbamos. Y mire, yo me acuerdo que con los 3 nos poníamos y nos subíamos a una colina. Y los 4 allí nos poníamos y le decíamos: Espíritu Santo, ahora ven sobre nosotros. ¿Y para qué le cuento? Ahí fue donde empezábamos a sentir su presencia, que adorábamos, y el tiempo sentíamos que era 1 minuto, y tal vez empezábamos a las 9 y eran las 3 de la tarde adorando, sumergidos en su gloria. Pero cuánta mentira, ¿no? Y cuánto engaño.
por no conocer la Escritura. Usted no necesita que le impongan manos para ser bautizado por el Espíritu Santo. Usted lo que necesita es humillarse y sumergirse delante de Él y decirle: Espíritu Santo. Yo me acuerdo la primera vez que miré a la gente sumergida en el Espíritu Santo y hablando en lengua, y yo solo miraba y yo le decía: ¿será cierto eso? Y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le dije: Espíritu Santo, si eso es cierto, yo también lo quiero. ¿Y para qué lo di? Sentí que estaba en un horno y riquísimo. Sara manda aquí, Sara manda allá. Rambo saca la bazuca, arranca la baranda, quema la rana seca. Poderoso. Pero hoy la gente quiere un evangelio de mentira, un evangelio que no es real. Y tenemos que tener cuidado que como allá lo celebran, entonces nosotros también lo vamos a celebrar. No. Usted celébrelo con santidad, con rectitud, con justicia, adorándolo en espíritu y en verdad. Celébrelo todos los días. Pero no un día que le impongan, sino celébrelo victorioso. Termino con esto y espero que usted se haya despertado para leer la Escritura y para conocer de verdad el propósito de Dios para su vida. No, iglesia, no andemos diciéndole amén a todo, ni andemos que porque allá lo hacen nosotros también lo vamos a hacer. No, no, no. Es sorprendente. Necesitamos gente que sea definida y que no venda su principio en ninguna circunstancia, en ningún lado, que mantenga su convicción y su seguridad, y que el fuego que siente aquí lo siente en la calle, lo sienta en la plaza, lo sienta en la universidad, lo sienta donde ande. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. ¿Lo tienen? Dice el capítulo 1, verso 6. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No, pero es que para no desairar a la gente, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si yo para agradarle a usted tengo que celebrarle el día del gato, el día del perro, el día del pavo, el día de la gallina, el día del huevo, para que usted no se vaya de aquí, entonces yo sería un hipócrita delante de Dios y buscaría el favor suyo y me condenaría delante de Dios. Pero en esta casa vamos a buscar siempre el favor de Dios antes que el de los hombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén.